Saludos y bendiciones. El día de hoy hablaremos del tema la misión integral y la política. ¿Qué tiene que ver la misión cuando hablamos de la cuestión política? ¿Cuál es la misión de la Iglesia? ¿Será que también incluye el hacer política o el participar en la política? Son preguntas que nos podemos hacer y tenemos que revisar en la Escritura. Bueno, cuando nos hacemos la pregunta ¿cuál es la misión de la Iglesia y qué elementos tiene? Se han dado muchas respuestas y estas respuestas han ido cambiando a lo largo de la historia reciente. En el aspecto evangélico y pentecostal. Pero si revisamos los evangelios, vamos a ver qué elementos tiene. Muchas veces dentro del evangelicalismo dado de Estados Unidos, hemos pensado que la misión es solamente el evangelismo o la predicación. Sin embargo, contiene otros elementos importantes. En el libro de Marcos, el Señor dijo, id y predicad el evangelio. En este caso, el objetivo es lograr la conversión para la salvación de las personas. Cuando leemos, sin embargo, el Evangelio de Mateo, dice, id y hagan discípulos, bautizando y enseñándoles que guarden todas las cosas. El énfasis aquí es el discipulado, no solamente la conversión para la salvación, sino también el hacer discípulos, seguidores, personas que lleguen a parecerse a Jesús. El objetivo de esta misión es que las naciones reconozcan el señorío de Jesucristo resucitado y sean transformados para ser como Él en este mundo. Ahora, el Evangelio de Lucas, por su parte, comienza con un mensaje de declaración de la misión de Jesús al iniciar su ministerio. En Lucas dice en Lucas 4:18, predicar, sanar, dar vista y liberar. Esto basado en Isaías. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, me ha enviado para predicar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos y a liberar a los cautivos. En este caso, si nosotros comparamos el Evangelio de Mateo con el Evangelio de Lucas, hay un énfasis muy importante en los necesitados, en las personas que necesitan de misericordia, que son los pobres, enfermos, ciegos y cautivos. Ahora, eso lo podríamos espiritualizar y podríamos hablar solamente de los aspectos espirituales, la enfermedad, el pecado como enfermedad, la pobreza de espíritu, la ceguera espiritual o el cautiverio espiritual. Sin embargo, cuando nosotros vemos y leemos el Evangelio de Lucas, en la realidad, el ministerio de Jesús, también hay una dedicación hacia este tipo de personas que físicamente, que socialmente padecen de la pobreza, de la enfermedad o que están ciegos y cautivos en lo religioso y en otros aspectos. Así que el Evangelio de Lucas también contiene una parte que es de servicio hacia los necesitados.
Ahora, entonces estamos viendo que los evangelios contienen diferentes énfasis de la misma misión de Jesucristo dada a la iglesia, eh, y la cual podemos ver que en ocasiones se enuncia de forma parcial, otras veces se enfatiza algo importante y en otras veces se da a conocer algo que debe ser contemplado y por tanto estamos necesitando de un entendimiento teológico de lo que es la misión de la iglesia. Ahora, ¿qué hacía Jesús? Si nosotros analizamos la Biblia, vamos a ver que la obra de Jesús, a lo que Jesús se dedicaba cuando él estuvo aquí, después de que anunció ese mensaje a la gente en la sinagoga de Nazaret, dice que fue y recorrió las ciudades y las aldeas, enseñando y predicando el evangelio del reino y sanando a los enfermos. Entonces, tres áreas importantes. Una que tiene que ver con la enseñanza o la didascalía. La segunda que tiene que ver con la predicación del evangelio o evangelismo. Y la tercera de la sanidad, que tiene que ver con el servicio o el ministerio a los necesitados. Entonces, cuando nosotros comparamos esas tres énfasis o esas tres áreas de Jesús en su vida, vemos que por lo menos la misión de Cristo tenía tres aspectos importantes: el querigma para la salvación, el anuncio de la llegada del reino a través de Jesucristo, la didascalía, que es la enseñanza de los mandamientos a través del nuevo pacto en Jesús, y la diaconía, que tenía que ver con obras de amor y misericordia. Esto nos da la misión: predicación, enseñanza, servicio hacia el mundo, hacia la iglesia. Ahora, la misión, diríamos nosotros, que es predicar el evangelio para que las naciones queden bajo el señorío de Cristo y enseñarles a obedecer, haciéndolo bajo el poder del Espíritu, que da testimonio de su reino presente, y testificando nosotros a través de nuestras buenas obras. Entonces, se refiere al logro de que todo el mundo, de que todas las naciones, de que todos los pueblos conozcan a Jesús por medio de la proclamación del Evangelio, se sometan a su señorío, obedeciendo sus mandamientos, aprendiendo su palabra, mientras que nosotros como iglesia manifestamos las obras del Espíritu Santo y damos a conocer las obras de amor, sirviendo al prójimo. Así que nuestra misión incluye palabras, incluye obras, como diría Pablo, con demostración del Espíritu y de poder. 1 Corintios 2:4. Ahora, ¿por qué el evangelicalismo enfatiza el conversionismo individualista? Cuando nos referimos al conversionismo individualista, podemos decir una misión que solamente piensa en la conversión de personas individuales, sin pensar en un efecto mayor dentro de una sociedad, dentro de una comunidad. Tenemos que considerar la historia. En la historia vemos que nosotros pertenecemos a un mundo racional individualista, que
surge en el siglo XVIII. En este mundo que hoy vivimos, pues la gente está considerándose a sí misma con pensamientos e ideas individuales, no comunitarias, como en las culturas antiguas. Hoy pensamos de una manera distinta. Los evangélicos se abocaron al ortodoxo y un rechazo a la obra social en el siglo XIX. Lo hemos explicado en otro video, y con el surgimiento de la teología liberal, los evangélicos se vuelven hacia lo que es el conservadurismo en cuestión teológica y rechazan de plano la obra social, considerándola como algo liberal. No deberíamos caer en el error de llamado evangelio social del siglo XVIII y XIX, que hacía énfasis en ayuda a los necesitados y el cambio social, pero sin anunciar a Cristo como Salvador y Señor. Hasta el día de hoy, algunas denominaciones hacen obra social en el mundo sin predicarle la salvación de Jesucristo como Señor y Salvador. Y esto pues es algo que como evangélicos rechazamos. Sin embargo, eso no significa que la obra social se deje de hacer. Santiago dijo que la fe sin obras es muerta. Lo mismo es la misión sin fe y la misión sin obras. Ambas son importantes y deben ir juntas. Entonces, cometemos un error si nosotros separamos o solo nos quedamos con la salvación o la creencia de que solo la fe es importante, cuando en la Biblia vemos que la salvación siempre es acompañado de buenas obras, o es el resultado de la salvación verdadera. Ahora, ¿cómo es que el evangelicalismo y el pentecostalismo han cambiado hacia la idea de una misión integral? Ahora, ¿qué entendemos por una misión integral? La recuperación de un concepto de misión, el cual no solamente creemos que hay que predicar para la salvación, sino también enseñar y también servir al prójimo. Este cambio de misión, de visión, pues vino de la mano de hombres diversos, de diferentes nacionalidades. Por ejemplo, Billy Graham, que era de los Estados Unidos; John Stott de Inglaterra; René Padilla de Latinoamérica, se unieron eh, al llamado en el Pacto de Lausana, el cual líderes de todo el mundo fueron convocados por la Asociación de Billy Graham para la predicación del Evangelio en todo el mundo, para impulsar esa predicación del Evangelio en todo el mundo. Y uno de los temas que se tocó es cómo nosotros concebimos la misión. De ahí partimos que, como todas las organizaciones cristianas que se encontraban en ese momento, reflexionaron a esa situación que se debía entender por la misión. Ahora, dentro de uno de los puntos que se llegó al acuerdo, al entendimiento, fue acerca de la responsabilidad social cristiana. Dice de la siguiente manera, en el Pacto de Lausana: aunque la reconciliación con otras personas no equivale a la reconciliación con Dios, ni la acción social a la evangelización, ni la liberación política a la salvación, afirmamos no obstante que tanto la evangelización como la participación sociopolítica forman parte de nuestro deber cristiano.
pues ambas son expresiones necesarias de nuestras doctrinas de Dios y del hombre, de nuestro amor por nuestro prójimo y nuestra obediencia a Jesucristo. El mensaje de salvación implica también un mensaje de juicio contra toda forma de alienación, opresión y discriminación, y no debemos temer denunciar el mal y la injusticia donde quiera que exista. Cuando las personas reciben a Cristo, nacen de nuevo a su reino y deben buscar no solo exhibir, sino también difundir la justicia del reino a través de un mensaje eh, de un mundo en medio de un mundo inicuo. La salvación que decimos tener debería estar transformándonos en la totalidad de nuestras responsabilidades personales y sociales. La fe sin obras está muerta. Entonces, a través de esto se reafirma que la Iglesia tiene una responsabilidad social, y esto pues da inicio dentro de muchas denominaciones a retomar la participación cristiana en sus deberes sociales hacia el mundo, ¿no? Entonces, no es igual la predicación o la liberación para la salvación que la liberación política. Sin embargo, no significa que no tenga importancia, ¿no? La acción social tampoco es equivalente a la evangelización. No podemos decir, bueno, ya porque hice acción social, ya no debo evangelizar, etcétera, ¿no? Pero que estas cuestiones tienen base tanto en doctrinas cristianas como en mandatos dados por Jesús para que en este tiempo nosotros difundamos la justicia del reino en este mundo. Así que la Asociación Billy Graham no solamente se dedicó en años posteriores a la predicación de la palabra, sino también a las obras sociales en asuntos de necesidad, como fue el caso de Billy Graham, hijo de Franklin Graham, hijo de Billy Graham, y su organización Samaritan's Purse, que lleva ayuda a diferentes naciones en el mundo en cuestiones de necesidad. Ahora, la misión integral, ¿qué significa? Nuestra proclamación tiene consecuencias sociales, a llamar a la gente al amor y al arrepentimiento en todas las áreas de la vida, y que nuestra participación social tiene consecuencias evangelísticas al dar testimonio de la gracia transformadora de Jesucristo. Entonces, están interrelacionados, ¿no? Entonces, cuando nosotros proclamamos arrepentimiento, involucra todas las áreas del ser humano, incluyendo las áreas sociales, políticas, laborales, económicas, etcétera, en el cual está involucrado el hombre. También nuestra participación política social tiene consecuencias evangelísticas cuando damos testimonio de la gracia transformadora de Dios. Ejemplos en Isaías 1:16 dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. En este caso, vemos nosotros que para que Dios pudiera aceptar las fiestas, unas nuevas, días de reposo, Dios le pidió que ellos hicieran restitución, buscaran el juicio,
hicieran juicio a los desamparados, a los huérfanos. Y esos son mandatos que no solamente han quedado en el Antiguo Testamento, sino están también como llamados para nuestra sociedad. Daniel 4:27, el profeta Daniel le llama al rey a decirle: oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos. Y eso implica que anunciamos un reino, pero también llamamos a los gobernantes a redimirse con justicia, a hacer misericordia para con los oprimidos de la sociedad. Juan le dijo a los publicanos: no exijan más a los soldados, no hagan extorsión. Y esto también implica el arrepentimiento que predica el Evangelio. Se lo predica también a los políticos corruptos, se lo predica también a los gobernantes que cometen iniquidades. Jesús multiplicó los panes y señaló el pan de vida espiritual. Aquí vemos ambas realidades que están enfatizadas, tanto el suplir la necesidad física real a través de la multiplicación, como ese mismo milagro llevarlo hacia el aspecto de lo espiritual, hacer un llamado a la conversión de las personas. Pablo disertó ante Félix acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. Entonces, en el mismo llamado de predicación, vemos aquí que el apóstol Pablo le predica a un importante gobernante llamado Félix, haciéndolo, llamándolo a creer en Jesús, pero también al arrepentimiento, que tendría consecuencias a nivel social y político si él se hubiera arrepentido. Entonces, no solamente eso, ¿no? También vemos en la Biblia que Jesús dijo que somos la sal de la tierra, la luz del mundo, diciendo que la gente verá nuestras buenas obras y glorificarán a Dios. Y en especial estos dos elementos que Jesús habla, la sal y la luz, tienen que ver con acciones o efectos que nosotros realizamos hacia el mundo exterior de la iglesia, manifestando la luz que Dios ha puesto en nosotros a través de las buenas obras, dijo Jesús, para que ellos glorifiquen a Dios. Entonces, el énfasis aquí en esto que el Señor nos da de ser luz es haciendo buenas obras hacia el mundo, pero también hablando la verdad. Okay. Entonces, Dios no nos llama solamente a permanecer dentro de un templo, sino nos llama a hacer buenas obras. La obra social y la misión. Ahora, si vamos más hacia el centro del tema que estamos hablando, la obra social es la consecuencia de la conversión de las personas por el Evangelio. También puede ser el puente a través del cual otras personas conozcan a Cristo y ser un acompañante idóneo del evangelismo. Cuando una persona se convierte, desarrolla el fruto del Espíritu Santo, que es el amor. Como consecuencia va a hacer obras sociales y de servicio a los demás en las capacidades que tiene. Pero también puede ser un puente por medio del cual esa persona lleva a otros a Cristo o incluya la predicación del Evangelio. Ahora, refiriéndonos a cuál es la diferencia entre servicio y acción social. El servicio social satisface necesidades de forma inmediata y directa, mientras que la acción social está orientada
al cambio de estructuras sociales y envuelve cambios sociopolíticos que logran cambios permanentes. Un ejemplo de esto: cuando nosotros vamos a un hospital y llevamos comida, ese sería un servicio social porque atendemos la necesidad inmediata. Cuando llevamos una despensa, también estamos haciendo servicio social. Sin embargo, cuando se cambia una estructura social eh, a través de una legislación, por ejemplo, cuando se abolió la esclavitud, se está haciendo una acción social. Cuando, por ejemplo, se prohíbe el aborto, cuando se hacen programas para atender a las personas que tienen problemas eh, económicos y que por eso quieren abortar, por ejemplo, puede ser una acción social, porque tiene que ver con cambios de la ley en sí, que es la que puede ser la que injustamente está generando condiciones negativas dentro de una sociedad. Entonces, muchas veces la iglesia solo se ha quedado en al primer nivel, lo cual es bueno e importante. Sin embargo, también se requieren acciones sociales que vayan destinadas a hacer el bien a un mayor número de personas y de manera más permanente, digamos, y con efectos más permanentes, más trascendentes. Okay. Entonces, es importante que hablemos en este tiempo de lo que es la labor diaconal. La palabra diácono o diaconado viene de la palabra servicio. Servicio. Miqueas 6:8 dice: hombre, te ha declarado lo que es bueno, que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Así que la labor diaconal es un servicio de misericordia y justicia demandadas por Dios. Por ejemplo, atender a huérfanos, a viudas, a gente que está en la cárcel, a gente que está en los hospitales, a las personas que son extranjeras y que van de paso, etcétera, ¿no? Entonces, la primera, que son las obras de misericordia, son las obras que traen alivio inmediato a las personas. Y la segunda se refiere a permitir el desarrollo de los individuos en necesidad y no una dependencia. O sea, uno le da comida y otro pues le enseña a pescar, digamos. El tercero es la reforma que logra el cambio de estructura injusta. No solamente le enseña a pescar, sino cambia el estanque, por ejemplo, podemos decir así, para que haya más peces, para que haya más cosas y se generen más oportunidades para las personas. Entonces, los tres elementos pues son realmente importantes y en esta labor de diaconado, pues podemos ver cómo la iglesia atendió a las viudas que estaban en necesidad dentro de la iglesia primitiva. Ahora, una labor que está incluida dentro de la Gran Comisión es la didáctica política. Cuando Cristo nos mandó a enseñar, dijo que enseñemos todas las cosas que Él nos mandó, y esto implica enseñar todo el consejo de Dios, hablando de todas las áreas de la vida, el área económica, el área eh, educativa, sexual, laboral, el área familiar, el área política, el área social, conforme a la visión, la cosmovisión bíblica. Entonces Dios quiere que nos formemos como iglesia también en esta área.
Y eso nos manda para que nosotros le hagamos a todas las naciones, que se lo enseñemos a todos. Entonces, somos una ciudad que no se puede esconder, ¿no? Dice, una ciudad no se puede esconder. Isaías 6, 2, versículo 3 dice, vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Qué significa? Que la iglesia es llamada para enseñarle al mundo las leyes y la voluntad de Dios en todas las áreas, incluyendo también en lo que enseña la Biblia respecto a los gobernantes. ¿Qué podemos enseñar al respecto? Son muchos temas, ¿no? Pero podemos hablar del señorío universal de Jesús, sobre todo dominio y gobierno, como dice en Juan 19:11. El Señor le dijo a Pilato, ninguna autoridad tendrías si no te fuera de arriba. Enseñarle a los gobernantes a temer a Dios, que sepan que no están ahí por voluntad personal o solamente del pueblo, sino que es de Dios también. También enseñarles lo que el Señor ordena a los gobernantes y gobernados, a fin de que hagan su voluntad. También lo que Dios exige a las naciones y cómo lo juzgará. Es importante que las naciones sepan que serán juzgados por el juez supremo. Debemos enseñar también sobre el reino superior del Mesías que va a venir. Que el mundo sepa que hay una esperanza verdadera y real, no fundada en las promesas temporales de políticos carnales de este tiempo, bajo una adecuada contextualización de las leyes del Antiguo Testamento. Es importante, ¿no?, que también nosotros podamos contextualizar las leyes que fueron dadas para el pueblo de Israel y no solamente tomarlo como una ley antigua que ya no tiene nada que decirnos en este tiempo, sino que tiene mucho que decirnos a nosotros, las naciones no judías del siglo XXI. El discípulo tiene como fin desarrollar el carácter de la obra de Cristo, fruto del Espíritu y vida de servicio. Por lo tanto, la iglesia modelará el reino del cielo en la tierra, pero aplicará la ley para el impío. Entonces, mientras que la iglesia hace discípulos, va formando creyentes y esos creyentes se conforman en iglesias que son transformadas. Pero también la palabra de Dios puede tener efectos en las leyes. Como dice Pablo, la ley fue dada para el impío, para el pecador. Entonces, esa palabra que te puede liberar, pero también te puede juzgar, y puede juzgar a los hombres en este tiempo. ¿Qué quiere decir? Que como cristianos también, como dice la Escritura, un día juzgaremos a las naciones. Y hoy en día, aplicando la palabra de Dios, también la ley de Jehová puede ser aplicada para el impío, no solamente a nivel moral individual, sino a nivel social, a nivel nacional. Y bueno, y en la historia podemos ver muchos cambios que fueron efectuados por discípulos del Señor, solamente mencionamos algunos: la reforma de la prisión, el establecimiento del seguro social, la abolición de la esclavitud, la abolición del uso laboral de los niños, la construcción de orfanatos, la reforma del Código Penal. Fueron cambios encabezados por servidores de Cristo, nos dice Carson. La Constitución de Estados Unidos e Inglaterra fueron inspirados en ideas cristianas. La libertad religiosa, la separación de iglesia y Estado, los derechos humanos individuales, la libertad individual, la igualdad de todos ante la ley, son de influencia cristiana. Ahora, una pregunta que se puede uno hacer es: ¿qué es más relevante
para la eternidad. Sabemos que algunos dirán, pues solamente que predicar, ¿no? Hay que involucrarse en otras cosas. Sin embargo, que la predicación sabemos que sin duda lleva a la salvación eterna de las personas. El servicio y la acción social son obras buenas que tendrán recompensas eternas y descansarán de sus obras. Como dice aquí Apocalipsis 14:13, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Implica que las obras que nosotros hagamos aquí en el mundo tendrán recompensa en el cielo. Se dará una recompensa conforme a lo que hayamos hecho mientras estamos en esta tierra. Jesús dijo que seremos juzgados por lo que hicimos, por los hambrientos, pobres, encarcelados, enfermos, en Mateo 25. Por tanto, si una persona hace un servicio social o también puede ser una acción social involucrándose dentro de una legislación, a una legislatura o un gobierno o a través de otras formas, está haciendo algo positivo, no para ganar la salvación, pero sí para obtener recompensas en el cielo, ser aprobado por Dios. Dios mandó, pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso río. Es un deseo de Dios de que en el mundo la justicia corra. ¿Cómo lo hará? A través de la transformación de los santos. Otros podrían preguntar o criticar o decir que es una distracción de la predicación. Todos somos llamados a predicar y a servir en nuestros ministerios particulares conforme al llamado. Aquí la cuestión es que no toda la iglesia es llamada para hacer una acción social o una participación política. Solo aquellos que tengan un ministerio particular en este aspecto, algunos van a estar trabajando, influyendo en el campo, otros en la ciencia, otros en el gobierno, otros en las artes, en el comercio, etcétera. Y no seremos distraídos si mantenemos un enfoque equilibrado, una visión adecuada de lo que es la misión conforme vimos este día. Entonces, debemos distinguir entre lo orgánico y la organización. También es importante este aspecto, ¿no? La iglesia como organización debe dedicarse a la misión en lo general, ¿sí? Como denominación, como un cuerpo organizado, pues debe dedicarse a la predicación, a la acción, a las obras de misericordia y servicio, de justicia, y también a la didascalía, que es la enseñanza, ¿no? Sin embargo, la iglesia orgánica, son los miembros individuales, salen al mundo a hacer su misión en sus trabajos, en sus escuelas, donde quiera que ellos están fungiendo como sal y como luz donde ellos se encuentren. Entonces, conclusión, la misión consiste en evangelizar para la conversión, discipular para la transformación individual y colectiva, servir para mostrar el amor de Cristo y su poder. Entonces, tiene estos efectos de transformación, pero al final también frutos, cambios, obras que se realizarán en un individuo o en una sociedad, en, en un pueblo. Entonces, hay varias naciones, Latinoamérica como Centroamérica, que tienen gran cantidad de cristianos en su población, algunos llegan hasta el 50%. Sin embargo, no se refleja esto en la cuestión de mejoramientos. Sigue habiendo pobreza, sigue habiendo delincuencia, sigue habiendo inseguridad
¿Qué se requiere entonces? Muchas veces se requieren también cristianos que apliquen esto dentro de la política o lo social, entendiéndola como una parte de la misión social de la iglesia para aquellos que son llamados. Entonces, una de estas áreas es la didáctica de la diaconía política. Entonces, nosotros como pastores y también los maestros en la iglesia, pues debemos estar informados y también enseñarle a otros sobre estos principios bíblicos. Que no toda la iglesia es llamado a eso, puede haber creyentes que deben ser preparados para esta labor como forma de mostrar el amor y la misericordia y la justicia. Muchas gracias por ver este tema, espero les haya gustado y nos vemos pronto. Si tiene algún comentario o deja un like, te agradezco. Muchas bendiciones.